Muy buenos días y bienvenidos a este seminario webinar Fondos Next Generation EU, preparando para esta gran oportunidad que vamos a organizar conjuntamente con Incotec en el marco del proyecto CSEAN, la Red Europea de Información a las Pymes, una red donde la CEA participa con un nudo en Andalucía en coordinación con la agencia IDEA, el Consejo Andaluz de Cámaras de Andalucía, y también con la Agencia del Conocimiento. Esta red está presente en más de 60 países y hay más de 600 instituciones que colaboran a la hora de trasladar información que emana de la Unión Europea hacia las pymes. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los fondos de recuperación europeos. Ya hemos celebrado varios seminarios anteriores precisamente sobre este tema. Nos centramos en las anteriores etapas en la primera fase de lo que eran estos fondos, que era recabar cuáles eran digamos, los intereses de las empresas a la hora de manifestarse sobre los proyectos y las inversiones que pudieran estar interesados a la hora de acometer y a poderse acoger a estos fondos. Esa etapa ya quedó atrás, ya finalizó en enero, diciembre del 2020 y en este momento estamos ahora mismo ya en perfilar cuáles van a ser los proyectos que van a poder ser, digamos, presentados a estos fondos. El Estado, la Nación Española, tiene hasta final de abril de este año para presentar cuáles van a ser la línea de proyectos a incentivar a la Unión Europea. Incluso ya está habiendo también algunas manifestaciones de interés por los distintos ministerios para recabar cuáles las manifestaciones de las distintas empresas, sectores a la hora de acogerse a las líneas estratégicas de estos fondos. Al mismo tiempo, tanto a nivel del Estado como la propia Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía han elaborado un Real Decreto Ley por parte del Estado que fue aprobado el 30 de diciembre del 2020 y la Junta de Andalucía lo aprobó en el mes de febrero, precisamente para hacer una serie de modificaciones legislativas para facilitar y agilizar la puesta en marcha de estos fondos. Queda poco tiempo, pero queda mucho camino todavía por recorrer, queda mucha información, muchos criterios que están en el aire, que se tienen que definir, tanto por parte del Gobierno central, principalmente, como también por parte de las comunidades autónomas, en nuestro caso por parte de la Junta de Andalucía. Lo que sí va cogiendo ya fuerza es cuáles van a ser los vehículos por los cuales las empresas se van a poder acoger a estos fondos. Y básicamente van a ser las licitaciones que se puedan sacar por parte de las comunidades autónomas y también por parte del Gobierno central, y al mismo tiempo luego lo que van a ser los incentivos y las órdenes de ayuda en concurrencia competitiva que o bien va a sacar el Estado o bien van a sacar las comunidades autónomas. También va cogiendo fuerza que en torno a la mitad de los fondos, aunque se tengan que enmarcar con los criterios que se establezcan por parte del Gobierno central, van a ser las comunidades autónomas las que los van a gestionar y que los van a sacar a través de estos convocatorias en concurrencia competitiva hacia las empresas, y sobre los ejes que ya quedaron perfilados tanto por la Unión Europea como por el proyecto y programa España Puede. Transición energética, transformación digital, reindustrialización y sostenibilidad son básicamente los principales ejes en los cuales se van a presentar estos proyectos. Hoy contamos una vez más con Incotec y contamos una vez más con Noelia Escobar, que es la directora de Relaciones Institucionales de esta consultora que tiene presencia en todo el territorio nacional, y también es la directora socia de intangibles de esta sociedad, y que ya ha tenido la gentileza de participar con nosotros en algunos webinars anteriores y que la verdad fueron muy fructíferos y nos aportó mucha información, y por eso hemos querido contar también con ella en esta ocasión.
Yo, sin más, darle la palabra a Noelia, si bien trasladaros que ella va a hacer una presentación lo más práctica posible de cómo las empresas se van a poder acoger a estos fondos y sobre todo con la información que ahora mismo está ya de una manera cierta y la información que tanto por parte de las comunidades autónomas como por parte del gobierno central está ya, digamos, perfilada, y luego va a haber un turno de ruegos y preguntas para que todos los participantes de este seminario se puedan hacer algún tipo de consulta. Las consultas, hay el chat donde se puede escribir las preguntas y ese va a ser el instrumento prioritario a la hora de realizar las consultas. La consulta la podéis ir ya escribiendo a medida de que Noelia vaya realizando su intervención. Yo, sin más, Noelia, darte la palabra y también agradecer la presencia de Elisa Collante, que es la delegada de Incotec en Andalucía. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias a la Confederación por acogernos de nuevo después de unos meses para actualizar la información. Y como dice Luis, trataré de ser lo más objetiva posible con la información que a día de hoy tenemos. Voy a contextualizar el fondo, dar una pincelada a los mecanismos pilares del fondo y luego, sobre todo, actualizar la información y valorar cómo las empresas, cómo los agentes del ecosistema pueden empezar a posicionarse. Venga, vamos a empezar. Bueno, realmente lo que vamos a ver es en qué momento nos encontramos y, sobre todo, lo que más nos preocupa a todos, dadas las expectativas que se han ido generando estos meses y el ruido mediático que tenemos, es cómo prepararnos, sobre todo cómo focalizar y enfocar los esfuerzos en estos meses que nos quedan. Para contextualizar este webinar y sobre todo mi presentación, me gusta siempre partir bueno, pues de alguna frase, de alguna cita para mí relevante o que pone en valor el momento tan excepcional que estamos viviendo, ¿no? Aquí me voy a centrar o voy a poner en mi boca parte del discurso de la presidenta de la Comisión Europea en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la que se aprobó este paquete de recuperación de la Unión Europea en mayo pasado. De lo que se trata aquí es de sentar juntos las bases para nuestro futuro y, al mismo tiempo, de reaccionar de una forma adecuada a una situación de crisis claramente delimitada, que es extraordinaria y que no es culpa de nadie. Redescubramos la fuerza que emana de la idea de una Europa unida. La crisis a la que nos enfrentamos es enorme, pero igualmente enormes son las oportunidades que supone para Europa y nuestra responsabilidad de hacer lo correcto en esta situación. Podemos colocar ahora la primera piedra para una unión climáticamente neutra, digital y más robusta que nunca antes. Dicho esto, simplemente voy a utilizar unas 2 o 3 diapositivas de situación, de valorar en qué punto nos encontramos. Todos somos conscientes que España aspira, y quiero decir en mayúscula aspira, todavía no tenemos en nuestra bolsa los 140.000 millones de euros, esta cifra que continuamente nos bombardean, ¿no? en distintos, de forma mediática para los próximos 3 años. Más de estos 140.000 millones, más de la mitad aproximadamente, ya se habla de cerca de algo más de 70.000 millones de euros tras la última revisión de la Comisión Europea del impacto de la crisis sanitaria en nuestra economía. Se realizará en forma de transferencias de capital de las famosas subvenciones a fondo perdido, y el resto se valoraría a partir del 2023-2024 en la fórmula de préstamo. Importante, el 70% de estas transferencias de capital deben asignarse en el ejercicio 21 y 22, con lo cual es importante en el momento que estamos en marzo del 2021, estamos hablando que el 70% de estos 70.000 o algo más de 70.000 millones de euros tienen que asignarse, tienen que realmente dotarse a través de estas convocatorias de ayuda, de licitaciones, de convenio a los agentes del ecosistema, y los restantes 30% en el 23. Y como digo, los préstamos se comenzarían a
a valorar la cuantía a la cual vamos a negociar la Comisión Europea entre el 23 y el 24. A nivel de ejecución de las actuaciones, de las distintas actuaciones de reforma y de inversión de los distintos proyectos, tendríamos hasta el ejercicio 26, aunque la Comisión nos insta a que el grueso de estos proyectos se ejecuten entre el 21 y el 24. Para que veamos la excepcionalidad del momento y la gran magnitud de este importe, de estas transferencias de capital, de estas cuantías por parte de este fondo, estamos hablando que deberíamos de estar gestionando más de 25.000 millones de euros año, y esto supone multiplicar por 7 los aproximadamente 3.500 millones de euros que hemos tenido que gestionar en la última programación FEDER en España. Este instrumento, como sabéis, se aprueba en el 2020. La Comisión Europea propuso un instrumento temporal de recuperación dotado globalmente para todos los países de unos 750.000 millones de euros, que es, lo excepcional de momento es la cuantía y también la fórmula que se ha buscado. Es la primera vez que la Comisión Europea, en nombre de los distintos Estados miembros, se va a endeudar en el mercado para poder financiar esta transformación del continente. También lo importante es situarnos en que la finalidad que se persigue por parte de la Comisión Europea no es una finalidad de una política contracíclica temporal, sino realmente una apuesta decidida por una transformación del tejido productivo, sobre todo el tejido industrial europeo, para dotarnos a Europa de unas mayores capacidades y una mayor resistencia para hacer nuevos retos, o sea, poder hacer frente a los nuevos retos que obviamente somos conscientes que este no va a ser ni el primero ni el único a nivel climático, a nivel sanitario, a nivel comercial. Los objetivos de la Comisión Europea son claramente dos, los que se persiguen. El primer objetivo es ser el primer continente que alcanza la neutralidad climática en el año 2050, disociando el crecimiento económico en el uso inagotable de los recursos naturales. Y el segundo, y muy importante, es acelerar esta transformación digital que ya per se hemos vivido todos en nuestras carnes en el último año por la crisis sanitaria, pues exponencialmente se ha acelerado, va a otra velocidad. Y lo importante aquí es trasladar un impacto positivo, el impacto positivo que puede tener los beneficios a los ciudadanos y a los agentes empresariales. No me voy a detener en los distintos pilares, pero sí creo que es importante porque hemos sido conscientes estos últimos meses que se ha hablado mucho de dos mecanismos, el MRR, o Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es el core, es el corazón y es la base presupuestaria del mecanismo de recuperación del Next Generation, y por otro el REACT-EU. ¿Vale? Entonces, aquí insistir, estos fondos se sustentan en tres pilares. El pilar 1, apoyar a los Estados miembros en su recuperación, en el cual me voy a centrar. Tenemos el pilar 2, relanzar la economía, apoyar la inversión privada. Y por último, extraer enseñanzas de la crisis. Este pilar 1, que es el de apoyar a los Estados miembros en su recuperación, el cual persigue reparar los daños, pero no solamente repararlos, sino salir reforzado, esta capacidad de ser más resilientes, tener mayores capacidades para afrontar nuevos retos mucho más fortalecidos. Es el pilar, como digo, de mayor dotación, supone más del 90% de estos 750.000 millones de euros. Y este pilar 1 cuenta con dos instrumentos, un instrumento más relevante por su cuantía y por su objetivo, y otro de los pilares pues un pelín más complementario. El primer pilar es el que todos conocimos con las siglas de MRR, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que constituye, como digo, el core, el núcleo de este fondo de recuperación, con algo más del 75% de estos fondos. El objetivo del MRR es apoyar las inversiones, estas actuaciones que nos obliga la Comisión de Inversión y de Reformas en los distintos Estados miembros para lograr este objetivo último de esta recuperación sostenible y resiliente, promoviendo este doble reto de la transformación digital y verde. Para España, esta partida del MRR supone ya algo más de los 60.000 millones de euros, que se complementarán con otro pilar, con otro instrumento, que es el REACT-EU. El REACT-EU es un instrumento
dirigido o cuyo objetivo es la cohesión y la recuperación de los territorios. Opera cuasi fondos estructurales, pero se le tiene que dotar, el objetivo es dotarle de una mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. Y está dirigido a complementar con fondos, con la cuantía que se le ha asignado hasta que se termine de negociar el marco temporal FEDER 21-26. Para España, la partida de REACT-EU supone aproximadamente unos 12.400 millones de euros que deberán de ser, y aquí es importante también, asignados y ejecutados entre el ejercicio 21 y 22. Una vez que ya hemos puesto en contexto los mecanismos, este fondo que va a llegar a España y que ya contamos con una asignación de unos 120.000 millones de euros, de lo cual es importante también poner o contextualizar que en este momento España casi adelanta a Italia como país receptor de los fondos. Tras la última revisión de la Comisión Europea hace aproximadamente un mes, como digo, se está revisando al alza el importe que va la asignación a España y ya estaría seguramente por encima de esos 140.000 millones de euros y nos posicionamos como país, Estado miembro, el primer Estado miembro receptor de los fondos con una dotación de casi el 20% de su totalidad. Por lo tanto, creo que es importante también aquí dar el peso que significa el que seamos el primer país receptor y que estemos en el punto de mira seguramente del comportamiento que España esté realizando y realiza a partir de ahora, tanto en el proceso que toca ahora de definición de las reglas del juego como del proceso de asignación de estos fondos. Y obviamente en el seguimiento, porque vamos a estar en el punto de mira, dado que, bueno, pues que está una cantidad muy significativa, vamos a tenerla en nuestro poder. Para ser receptores de estos fondos, la Comisión Europea permite una autonomía en la asignación de los mismos, pero establece una condicionalidad. La condicionalidad que exige la Comisión Europea a todos los Estados miembros es definir un plan de reconstrucción y resiliencia recogiendo las prioridades que la Comisión Europea desde el pasado mes de agosto ha ido definiendo en distintos documentos de criterios, de valoraciones, de pautas de funcionamiento, etcétera. Aquí sí es importante que la Comisión Europea y los Estados miembros van a ser exigentes. Nos van a pedir a nosotros, a todos los Estados, pero per se, como digo, España es el primer receptor o va a ser el primer receptor, un plan que recoja objetivos, que recoja hitos, que recoja KPIs, indicadores de medición de resultados y de impactos, persiguiendo que estos sean claros, que estén bien definidos y sobre todo que sean maduros y verificables. La elaboración del documento de este famoso España Puede, o apodado por España Puede, que fue el borrador del Plan Nacional que presentó el presidente el pasado octubre a primeros de mes, pues embebe o se ha elaborado a partir de una serie de documentos madre o documentos origen de los cuales se tenía que nutrir. Los primeros documentos de partida que obviamente hemos tenido que utilizar, y así se ha hecho, ha sido las recomendaciones que la Comisión Europea nos ha estado realizando a nosotros y a todos los países en los últimos años a través de las recomendaciones semestrales del Consejo de Europa en el 19 y en el 20. Y luego pues se han utilizado para la definición de este plan nacional otro tipo de documentos estratégicos y de posicionamiento nacionales como la Estrategia del Cambio, el Programa Nacional de Reformas y obviamente los distintos planes sectoriales como la Agenda Digital 2025, Inteligencia Artificial, el Plan Estratégico de Automoción, de Turismo, los distintos planes nacionales dirigidos a al ecosistema medioambiental, al cambio climático, la Estrategia de Economía Circular, etcétera. Como bien sabéis, este documento apodado con España Puede, ese borrador del Plan Nacional que se nos fue presentado y que también se trasladó a la Comisión Europea para iniciar una ronda, no de negociación, porque la negociación todavía no está abierta, pero sí de diálogo constructivo, de ir construyendo e ir aportando, ir retroalimentando el plan en función al feedback que podía darnos la Comisión Europea a partir de octubre, contaba, como comentaba Luis, con 4 ejes base el armazón de este plan se sustentaba en 3 ejes básicos. Los 2 primeros, obviamente, tienen una entidad propia y van a ser los claves o los ejes claves de este plan nacional, que es esta España Verde, esta transición ecológica y esta transformación digital.
Como sabéis, en el reglamento aprobado hace relativamente un par de semanas del MRR y también en el reglamento de los fondos europeos el pasado mes de diciembre, la Comisión Europea ya indicaba o daba una instrucción clara a todos los países en cuanto a la dotación que tenían que asignarse a estos ejes y obligaba como requisito previo que a la transición ecológica los planes nacionales le dotasen de mínimo un 37% y a la transformación digital de un mínimo un 20%. A priori, en nuestro plan nacional, y si sumamos las distintas actuaciones que dan forma a estos dos ejes, estaríamos hablando bueno, pues significarían aproximadamente un 70% del total de la asignación a las actuaciones recogidas en el plan. Luego tenemos dos ejes también relevantes que tienen que vertebrar todas las distintas actuaciones recogidas en el plan, como es la igualdad de género y la cohesión territorial y social. Como decimos, estos cuatro ejes vertebran todo el plan nacional y a su vez se estructuran en 10 políticas palanca o tractoras que a su vez se perfilan o se definen en 30 líneas de actuación. Yo no voy a detenerme en cada una de ellas. Bueno, vemos un poco, he trasladado las ponderaciones más relevantes de las palancas de las políticas más significativas y lo que sí voy a centrarme quizás en la palanca 5, que es la palanca que incorpora la modernización y la digitalización del ecosistema de nuestras empresas, y es la política que va a ir dirigida a industria, que per se creo que es la que más nos puede interesar de forma transversal a los actores que estáis presentes en el webinar. Esta política va a suponer aproximadamente el 17% de la asignación de estos fondos Next Generation y quizás también es la política que ahora mismo más objetiva o más visible está siendo por las distintas presentaciones que está realizando el secretario de Estado de Industria, Raúl, en distintas jornadas y también en distintas reuniones que se están teniendo. Como ejemplo, esta política 5 voy a trasladar la información que tenemos de la acción 12 y de la acción 13. La acción 12 es la que va dirigida a la política industrial de España 2030. Según la información que disponemos de la Secretaría de Estado, esta acción 12 ya cuenta con una asignación o va a contar con una asignación en el Generation de aproximadamente unos 2.800 millones de euros entre el 21 y el 23. Esta acción 12 persigue tres retos claros. El primero es el de la digitalización de sectores económicos y perfila inicialmente unos sectores estratégicos a los cuales de alguna forma van a poner mayor foco o van a ser aquellos en los que trabajen en un primer nivel, como es la movilidad, es la agroalimentación, es la salud y es el turismo. El segundo eje es la transformación, el segundo reto en la transformación ecológica y digital de la industria y por último el impulso a las industrias tractoras en la economía circular. Como comentamos al inicio, la Comisión Europea en este plan nacional exige que haya una serie de actuaciones de reforma y de inversión. Aquí diferenciaremos en R las actuaciones de reforma que contempla esta acción 12 y en I las actuaciones de inversión. No voy a centrarme en todas, pero sí creo que es importante, por ejemplo, las actuaciones de reforma, la R3, se habla de un fondo de inversión industrial productiva. Un poco para llevarlo al terreno práctico y trasladaros qué significa este fondo, todos conocemos de alguna forma las convocatorias de reindustrialización del Ministerio de Industria. Lo que se persigue con esta actuación es unificar en un único fondo que sea ventanilla única durante todo el año, que no existan convocatorias que abren y cierre de la iniciativa de reindustria, sino que haya un fondo abierto durante todo el año que de alguna forma focalice las actuaciones que ya conocíamos de la convocatoria de reindustrialización y también se le dote de otro tipo de instrumentos como pueden ser préstamos participativos o incluso la participación en capital de las compañías, que se produzca también un diálogo vis a vis entre las compañías para dotar a este fondo de mayores mecanismos de financiación. También, según información de Industria del Secretario de Estado en varias jornadas y foros, este fondo se le va a dotar de unos 600 millones de euros año. ¿Vale? Pues es una acción concreta donde ya se perfila en una actuación concreta del plan dentro de la acción 12. Luego destacaré dentro de las distintas actuaciones de inversión pues,
Podemos hablar de la actuación 1, de la I1, macroproyectos tractores de digitalización de la industria. Esta parece que va a ser una actuación que va a realizar de forma coordinada con el Ministerio de Economía y Digitalización. Y lo que parece se persigue con esta acción es digitalizar de forma global ciertos sectores, de alguna forma van a iniciar con estos sectores estratégicos, con la movilidad, la agroalimentación, salud y turismo, y lo que se habla es de dotarles de grandes plataformas de gestión de datos a estos sectores, ¿no? Se habla de dotar a cada una de realizar acciones estratégicas por sectores y a cada sector, a cada acción, dotarles de unos 100 millones de euros, según la información que se nos ha trasladado. Luego, bueno, pues destacar también la iniciativa o la actuación de Inversión I5, proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. Esta actuación es la dirigida a los famosos PERTES industriales, que como sabéis, el pasado mes de diciembre se abrió esa MDI, esa manifestación de interés, para que bueno, las empresas plantearan iniciativas y de alguna forma por parte del Ministerio se contase con esta información para valorar esa definición de esos PERTES industriales. Aquí también incidir, y según la última nota de prensa del Ministerio, bueno, pues las MDIs arrojaron unos 250 propuestas, de las cuales pues quizás pues un 25 o un 20% se pegan quizás porque no cumplían todos los requisitos, que sabéis que eran muy exigentes a nivel de exigencias en cuanto a volumen, interlocutores mínimo de agentes implicados, en distintas comunidades autónomas implicadas en la actuación, etcétera. También comentar que según la información que se traslada por parte de industria, el importe, el presupuesto que se le va a dotar a esta actuación de inversión en estos proyectos tractores va a ser de 1.500 millones de euros entre el 21 y el 23. En el 21 bueno, se prevé más un diseño, una conceptualización del mecanismo que un grueso a nivel de fondos, que los fondos para los proyectos tractores sobre todo van a venir a partir del 22 y el 23, y que se prevé una aprobación de 2 a 3 proyectos PERTE anuales. Esto nos daría o nos arrojaría una cifra máxima de entre 6 y 9 proyectos PERTE industriales aprobados, que como sabéis tiene que seguir un proceso regulado en el famoso Real Decreto que se aprobó a finales de diciembre, de aprobarse por Consejo de Ministros y la apertura de ese registro de PERTES, ¿no? Y luego, bueno, pues también importante todo lo que tiene que ver con la iniciativa de economía circular en las empresas, con los AI7, ¿no? Donde, como digo, pues se pretende ese apoyo, o la I3, ¿no? Apoyo a infraestructuras industriales sostenibles, apoyo a esas actuaciones donde la industria haga suyo este mensaje de este proceso de circularidad. Luego, bueno, pues otra acción que nos toca que nos toca de lleno, sobre todo a las pymes en el ámbito industrial, es la acción 13, que como sabéis va dirigido a este impulso a las pequeñas y medianas empresas, con 5 objetivos claros. El primero es fomentar este emprendimiento y de ahí, bueno, sabéis que hay un mensaje claro que se está trasladando por parte del gobierno, que es este concepto de España Nación Emprendedora, que como veis se recoge en alguna de las actuaciones de reforma, pues está el proyecto de ley de startup muy vinculado a la estrategia de España Nación Emprendedora y muy vinculado con todo lo que va a tener con la R7, la reforma en las redes de apoyo al emprendimiento. Luego tenemos un reto claro, que es el reto del crecimiento, de Scale-up, de nuestras empresas. Bueno, pues somos todos conscientes que el 99% de las empresas en este país son pymes y de ese 99, más del 80% son pequeñas empresas. Pues hay un reto claro que es de ganar tamaño, de ganar músculo. Ahí vemos actuaciones claras como la I5, ¿no? La actuación de inversión I5, que es el apoyo al Scale-up, que se prevé que sea una iniciativa que coordine y que saque INISA a nivel de algún mecanismo de fomentar este ganar músculo a las empresas con mecanismos de financiación. Luego tenemos pues, el reto obviamente de la digitalización y la innovación, no solamente en el entorno de grandes empresas, sino obviamente lo que nos compete, lo que nos preocupa es que esta digitalización y esta innovación se lleve al entorno de este tejido productivo de las pymes españolas.
En este sentido, bueno, pues como veis va a haber una iniciativa como puede ser la del el impulso a proyectos tractores para pymes, que bueno, pues que se prevé que contemplen este eje de digitalización e innovación, o la inversión, la I7 Digital Innovation Hub, ¿no? Luego, otro reto, obviamente, el apoyo al comercio, uno de los grandes damnificados junto con el turismo en esta crisis. Bueno, pues realmente tiene que haber un claro, claras actuaciones dirigidas a él, como es la inversión I11, la modernización al comercio y el fondo tecnológico. Y luego, bueno, pues obviamente el eje de internacionalización tiene que ser un eje transversal en todo este plan de transformación y recuperación, y si per se para la pyme tiene que ser un objetivo claro. Ahí tenemos la actuación I13, donde se va a ver pues iniciativas dirigidas a este impulso de la internalización de la pyme. Como que quería que vieseis estas acciones 12 y 13 desde un punto de vista de, bueno, pues llevar a un terreno más práctico, ¿no? Desde el punto de vista de cómo están trabajando ahora mismo los ministerios en actuaciones que la Comisión les exige, en estas actuaciones de reforma e inversión, que al final van a ser la antesala de estas convocatorias, estos mecanismos de financiación, de licitación que tienen que ver la luz previsiblemente, y aquí, bueno, tomarlo como es previsiblemente a partir de mayo o junio de este año. Como todos sabemos, y recuerdo también un hito importante, el plan general en lo que serían los presupuestos generales de Estado del 2021, se anticipa ya una partida de unos 26.600 millones de euros dirigida a estos proyectos de transformación que van con cargo a este fondo de recuperación, donde 2.400 millones aprox van con cargo, os acordáis, a este mecanismo REACT-EU de este pilar 1 de recuperación, y 24.000 millones aprox van con cargo a este MRR, a este mecanismo de recuperación y resiliencia. Importante que esta partida va contra capítulo 7, que como sabéis son subvenciones a fondo perdido, y que bueno, fue publicado en finales del 31 de diciembre del pasado año. El destino de los fondos, pues realmente yo aquí creo que es importante hacer un ajuste a estos 27.000 millones de euros, que es descontarle pues, las distintas partidas que van más a gasto social, a políticas sociales, y no tanto a políticas para reformar la competitividad o fomentar estas inversiones productivas. Si descontamos estos casi 9.000 millones que se van en estas políticas sociales, nos quedarían aproximadamente unos 17.000 millones de euros para reforzar o fortalecer la competitividad de la sociedad en su tejido productivo. Y recuerdo y quiero incidir que donde el 99% del mismo son pymes y el 80% son pequeñas empresas. Entonces aquí vemos que si vemos por destino de las políticas más dirigidas a este tejido productivo, pues nos encontramos que en el podium, en el bloque 1, nos encontramos con las políticas dirigidas a actuaciones en el ámbito industrial y energía, con un 21% de la captación de estos fondos. Seguida muy de cerca, como no podía ser de otra forma, con el ámbito de las políticas, a la I+D+I, a la digitalización, con casi un 18%, y seguida de todo lo que sería este eje de la España verde, de esta transición a esta economía sostenible, que sería la parte de la infraestructura y ecosistemas resilientes. Obviamente la parte de sanidad, de reforzar nuestras capacidades en el ámbito de la sanidad, pues tenía un 11%, seguida obviamente del eje transversal, que tiene que ser la formación en nuestros recursos, la parte de educación. Creo que es importante aquí también incidir en cómo se van a gestionar, comentaba Luis, en la gestión de estos fondos las comunidades autónomas tienen mucho que decir, porque al final son las que están más próximas al ecosistema y las que realmente van a asignar y a gestionar una parte importante de estos fondos. Como decimos, el REACT-EU, que era uno de los mecanismos, ¿no? ¿Os acordáis de ese complemento al MRR? A España le corresponde un total de unos 12.000 millones de euros, de los cuales, si descontamos la partida de los 2.400 millones de euros que está en los presupuestos generales del Estado destinado al Ministerio de Sanidad para la adquisición de vacunas y un plan de refuerzo al sistema sanitario, los restantes 10.000 millones de euros que no están en los presupuestos generales del Estado se prevén que se distribuyan entre los distintos programas operativos regionales en las comunidades autónomas, tanto FEDER como Fondo Social Europeo.
La cogobernanza va a resultar clave y yo creo que va a ser uno de los retos que vamos a tener en este plan de recuperación, dado que aparte de estos 10.000 millones de euros que tienen que ir vía transferencia a estas comunidades autónomas y donde la comunidad, en este caso Andalucía, que estamos hablando en Andalucía, aproximadamente va a contar con unos 1.800 millones de euros de estos 10.000 millones de euros, tenemos que recordar que hay que el mecanismo, el MRR, también tiene que haber una asignación regional. De este mecanismo de recuperación, como decimos, está asignado en los presupuestos generales del Estado unos 26.600 millones de euros, de los cuales aproximadamente unos 10.700 millones de euros deben transferirse a las comunidades autónomas y unos 1.400 a las entidades locales. Esto va a suponer aproximadamente un 58% del total de la asignación que hay ahora mismo en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, si incorporamos en la fotografía completa los 8.000 millones de euros de estos 10.000 de RACTEU que tienen que asignarse en el 21, pues realmente vemos el papel tan relevante que van a tener las comunidades autónomas, insisto, en la asignación, en la gestión, en el seguimiento y la justificación de estos fondos. Por lo tanto, el proceso coordinado con la Administración Central, la cogobernanza y los convenios conjuntos van a ser clave en la consecución de este objetivo. Otro hito que se produce importante, así como la aprobación de los presupuestos generales y de la dotación o del anticipo de esta cantidad contra este Next Generation, contra este fondo de transformación, está la aprobación de esta norma, de este Real Decreto Legislativo 36/2020. Yo la puedo apodada como norma singular, pues realmente viene a solventar una serie de necesidades imperiosas para poder ejecutar, primero asignar, seguir y ejecutar los fondos, que era un poco eliminar estos cuellos de botella y estos encorsetamientos que las normas, pues la Ley General de Subvenciones, la Ley de Contratación Pública, la Ley de los Procedimientos Administrativos, bueno, pues tenían, ¿no? O tiene. Entonces aquí, bueno, pues esta norma viene a realizar, a contemplar una reforma estructural que de alguna forma persigue, por una parte, modernizar los procedimientos de ejecución presupuestaria, flexibilizar los mecanismos de planificación, lo que es agilizar también y flexibilizar todo lo que serían los procedimientos de seguimiento y auditoría de los proyectos y, por otra parte, prever ya nuevos mecanismos como son los famosos PERTES. No voy a detenerme en la norma, solamente 2 slides de la misma. La primera, creo que tenemos que incidir en esta figura o contextualizar y poner en su lugar lo que suponen estos PERTES, estos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Como todos sabemos, es una nueva figura de cooperación público-privada. Se trata de impulsar proyectos de carácter estratégico con un importante efecto de arrastre para la cadena de valor per se del proyecto y el ecosistema o los sectores conexos a estas cadenas de valor para el resto de la economía. Van a exigir una colaboración muy potente y muy activa entre las distintas administraciones en distintos niveles, empresas, centros de investigación y sobre todo debe de dar respuesta a necesidades del mercado, sobre todo a fallos del mercado que per se no podrían resolver. Reflejarán a nivel nacional, y esto es importante, los famosos proyectos de interés europeos, los PICE, pueden englobar distintas proyectos tractores. Realmente este proyecto tractores debe ser un paraguas, una actuación paraguas de un eje transversal que per se pueda dar lugar a distintos proyectos tractores con impactos estructurales sobre sectores estratégicos, con fases de investigación importantes, que sean disruptivas, que haya un salto, se van a exigir un salto tecnológico sobre el estado del arte y sobre todo se habla que en todos los casos se condicionará un primer despliegue industrial que de alguna forma pruebe esa usabilidad o esa materialización en el ecosistema. El objetivo que se persigue con estos proyectos es situar a España en la punta de lanza de determinadas tecnologías, estableciendo por parte del Gobierno un papel mucho más proactivo, muy en línea con la filosofía de ese Estado emprendedor que baja al terreno de juego y que defina un roadmap, una hoja de ruta tecnológica.
con un efecto tractor notorio. Por eso se habla de que no va a haber muchos proyectos tractores. En industria, como hemos visto, se habla de entre 6 y 9. Luego, bueno, veremos otros ministerios, como el Ministerio de Transición Ecológica, bueno, qué posibles proyectos tractores, pero per se se hablan de, pues, no creo que haya más de 12, 13 proyectos tractores. El Estado no solamente, como digo, va a jugar un rol de estar como espectador dando subvención, sino que va a bajar al terreno de juego ese papel de Estado emprendedor y se prevé que sea un inversor junto al sector privado, que coinvierta en estos proyectos. La declaración, recordar simplemente que en el proceso, en este Real Decreto se regula todo el proceso de aprobación de estos PERTEs por parte del Consejo de Ministros, que se prevé, o así se ha manifestado en distintos actos y en distintos medios de prensa, se prevé que el Consejo de Ministros apruebe entre el mes de marzo y abril estos PERTEs y se abra también de forma simultánea entre marzo y abril este registro estatal de entidades interesadas o agentes interesados en participar en estas actuaciones, en estos PERTEs, en estos proyectos punta de lanza definidos por el Consejo de Ministros. En materia de subvenciones, bueno, pues los términos que se repiten de forma constante en el Real Decreto es flexibilidad, es urgencia, es simplificación de requisitos, procedimientos de urgencia, reducción de exigencias burocráticas e informes preceptivos. Incluso se habla, y esto es importante, bueno, pues contextualizarlo, se habla incluso de apertura de convocatorias en concurrencia no competitiva, que según presente mi propuesta, sí se asignará el importe, con lo cual aquí es importante llegar bueno, pues estar de los primeros porque así se asignará los fondos. Aquí habrá que valorar en qué situaciones se darán estos procesos de concurrencia no competitiva. Y luego es importante señalar también el papel que van a jugar las agrupaciones y consorcios como vehículos o canales en los proyectos para ser beneficiarios de las ayudas. Incide mucho en dar valor a la formación de agrupaciones y consorcios empresariales como beneficiarios de estos proyectos, de forma que bueno, se planteen proyectos de mayor envergadura, ¿no? No voy a detallarme mucho más en la parte de gobernanza. Bueno, pues se regula una serie como no puede ser de otra forma, bueno, pues van a ser los procesos de gobernanza del plan, donde se prevé la constitución de una comisión para la recuperación, presidida por Presidencia del Gobierno y participada por todos los ministerios, con un soporte, un comité técnico. Esto ya se ha dado lugar, hace creo que fueron 3 semanas, se reunió la primera comisión para la recuperación y se constituyó este comité técnico que, si no recuerdo mal, está formado por 20 funcionarios de distintos ministerios. Entre ellos, pues nos sonará el director general de CEDETI, Javier Ponce, pues está dentro de este comité técnico, por ejemplo. Se plantea, se propone y se define la unidad de seguimiento del plan por parte de Presidencia del Gobierno, una serie de foros y órganos consultivos de alto nivel, formado por distintos miembros de ministerios, secretarías de Estado, agentes empresariales, sociedades y la sociedad civil. Luego, bueno, pues la reunión, como sabéis, se produce la primera reunión hace aproximadamente, creo que fue finales de diciembre, primeros de enero, de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Se establece un control parlamentario por parte de la Comisión Mixta de Asuntos con la Unión Europea y luego pues rendir cuentas a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Vamos a situarnos más ya en el terreno de en qué momento estamos, ¿no? Pues todos somos conscientes de que nos suena o está constantemente hablándose en medios de prensa, salió en prensa el jueves pasado la aprobación o parece que ya hay un proyecto definido como un PERTE en el circuito de baterías, ¿no? Y de vehículo eléctrico formado promovido por un pool de SEAT y de Lola Volkswagen con la participación del Estado. Bueno, vamos a contextualizar. Los PERTE, yo quiero aquí incidir en qué debe ser o qué debe perseguir un PERTE. Estos PERTEs no salen de la nada, no es algo que ha definido el gobierno en unas islas mágicas que han salido ahora en los últimos meses. Los PERTEs persiguen ser proyectos con puntas de lanza, como hemos dicho, en distintos ámbitos tecnológicos. Como digo, no lo digo yo, lo dice el Real Decreto, lo dice la Comisión Europea, tienen que estar en línea con una iniciativa ya puesta en marcha hace años por parte de la Comisión Europea, que son los proyectos importantes de interés común europeo, los famosos PIC.
que persiguen, estos proyectos persiguen un objetivo de identificar cadenas de valor estratégicas industriales para la Unión Europea con una visión transformadora, sostenible y de ser más robustos, de ser más competitivos. Estos proyectos deben tener un alto componente en I+D+I, deben implicar riesgos importantes que de alguna forma requieran unas inversiones cuantiosas entre la parte pública y privada en el caso de estos PIC por parte de varios estados, y sobre todo aquí es importante que deben de abordar importantes deficiencias de mercado y retos sociales que de alguna forma el propio mercado per se no generarían. Estos proyectos PERTE y estos PIC emanan o de alguna forma podemos ver su origen en el concepto de emisiones estratégicas, y pongo la imagen del libro de Mariano Mazzucato de Emisiones para la Economía. Sabes que es una economista que de alguna forma está generando, bueno, pues, o está siendo la precursora de ese planteamiento de Estado emprendedor, de esas iniciativas también de compra pública emprendedora y de ese concepto de misión estratégica, ¿no? que está un poco en la base, en la filosofía de estos proyectos PERTE, de estos proyectos país. Estas misiones estratégicas, estos macroproyectos tractores, deben de perseguir ser instrumentos integrales de esta cooperación público-privada real, que persiga integrar en una visión global y finalista bueno, estos retos país que impacten de lleno en este impacto de la sociedad y en estos objetivos de desarrollo sostenible. Deben, para darle forma, se dotarán de distintos instrumentos, instrumentos de impulso a la I+D, instrumentos por parte de la demanda, instrumentos de regulación, de modificación de normas, así como de fomento al desarrollo empresarial. Visto un poco cuál debe ser el espíritu de estos PERTES y de alguna forma que tienen que estar en línea con este objetivo de la Comisión en estos proyectos, como hemos dicho, ¿no? En estos PICE, en estos proyectos de interés común europeo. Aquí también hay otros términos que últimamente estas ideas están también muy de moda, ¿no? Aparte de los PERTES, que son las MDI, las manifestaciones de interés que ha comentado Luis al inicio. Yo aquí quiero señalar en mayúscula que estas MDIs no nos dan ni nos van a quitar derechos. En los últimos meses hemos sido conocedoras de distintas llamadas de interés por parte de las comunidades autónomas. Pues a partir del octubre pasado, septiembre-octubre, las comunidades autónomas llamaban o pedían a sus grupos empresariales potentes y también en su entorno, su ecosistema productivo, que le plantease qué posibles iniciativas de inversión podían tener en los próximos años en estos ejes de desarrollo productivo, de resiliencia, de transformación verde y digital. Y a esto se han unido a partir de diciembre llamadas por parte de distintos ministerios, en los cuales sabéis que el más activo ha sido el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, y también, bueno, el Ministerio de Asuntos Económicos o Transformación Digital con alguna llamada. En ese sentido, lo que persiguen estos ministerios hay que contextualizar y poner también en su sitio estas MDIs. Lo que se persigue por parte del gobierno es contar, primero a nivel regional, con estas llamadas regionales, contar con un mapa de capacidad regional, de alguna forma posicionar una estrategia regional en este Next Generation, y por la parte del gobierno, con estas llamadas por parte de distintos ministerios, pues tener un posicionamiento como país, un mapa de capacidades de posibles actores relevantes y proyectos para, bueno, pues proveerse de cierta información valiosa para diseñar y configurar los distintos mecanismos. No voy a incidir en las distintos MDIs. Bueno, pues habéis visto la de hidrógeno, que fue la primera en el Ministerio de Transición Ecológica para esos proyectos tractores en el ámbito del hidrógeno, reto demográfico y lucha de despoblación. Y luego las últimas que salieron, que el deadline fue el pasado viernes, pues en el ámbito, ¿no?, de esta transición verde con las MDIs de economía circular, eficiencia energética, energías renovables, ¿no? Y bueno, pues destacar, porque generó mucha expectativa, la famosa MDI de los proyectos tractores en el ámbito industrial. Sin más, para que veáis, yo creo que muchos de vosotros os habéis familiarizado con lo que es una MDI, seguramente muchos habéis respondido con alguna propuesta a las MDI regionales o las MDIs por parte de los distintos ministerios. Yo aquí voy a poner dos ejemplos. Una, pues, por ejemplo, la MDI de economía circular, que el modelo, el formato responde y va muy en línea con lo que se pedía también en la eficiencia energética o energías renovables. Como vemos, por un lado, el Ministerio en su página web publicaba este MDI y hacía una llamada
a proyectos que respondiesen a ciertos parámetros, a ciertos requisitos. Aquí los requisitos básicamente eran a nivel de contenido, pues que fuesen inversiones que respondiesen a actividades de remanufactura en ciertos sectores, apoyo a proyectos de pymes y entidades de economía social que fuesen destinados pues, a incrementar el contenido reciclado, a temas de proyectos de simbiosis industrial, de sustitución de productos en solo uso. Bueno, pues establecía un poco qué perseguía, ¿no? Con esta MDI, qué tipo de proyecto. Y por otro lado, pues nos pasaba, nos colgaba en la página web una plantilla muy sencillita, que realmente una plantilla en Excel, donde nos define una serie de campos básicos a cumplir. Bueno, pues preséntate y dime quién eres, el proyecto es individual o consorciado, el presupuesto del proyecto y el ámbito temporal, el reto que persigues y qué objetivo tiene el proyecto y luego, bueno, pues la vinculación con otras posibles iniciativas, ya fuesen regionales o a nivel internacional de la Comisión Europea. Y sobre todo aquí también nos pedía el impacto de estas actuaciones de cara al impacto medioambiental, de no generar, porque lo que es importante es que ninguna actuación en el plan puede generar una externalidad negativa a nivel de impacto medioambiental o socioeconómico, siempre tiene que ir ganando terreno a la parte de retos medioambientales y socioeconómicos. Y bueno, pues que veáis que era pues, bastante sencillita, como digo, se cerró el pasado viernes. En el otro polo, bueno, pues a nivel de complejidad, la MDI de PERTES industriales, que si habéis trabajado o trabajasteis en alguna iniciativa, pues los que hemos trabajado, pues vimos que era pues en sí una propuesta en toda regla, ¿no? Era un formato, una estructura de memoria que respondía mucho a los que estamos acostumbrados a trabajar en proyectos o en iniciativas de convocatorias consorciadas, pues unos datos básicos, preséntate, dime quiénes sois, quién es el promotor de la idea, quiénes forman los consorcios, cuál es tu background técnico de cada uno de los participantes. Aquí muy importante el impacto en mercado, cuál es la situación del mercado nacional y qué reto persigue el proyecto y sobre todo, como digo, las actuaciones dentro del Engineering la comisión exige y así tenemos que hacerlo en distintas actuaciones todo lo que va a ser indicadores de impacto. Bueno, pues en esta iniciativa del PERTE industrial obviamente se valoraba y había un capítulo que era el 2.6 que era bastante extenso donde había varios apartados de impacto de la cadena de valor, de empleo, a la generación del conocimiento, impacto en el mercado, en la sociedad de la economía, en la transformación digital. Aquí creo que me falta el 2.6.7 que era el impacto medioambiental y el 268 que eran otros donde podíamos hablar pues, de la igualdad de género, etcétera. El presupuesto que nos pedían en este MDI de PERTE, bueno, pues era bastante vista de pájaro, bastante horizontal, con los ejes de gasto, de inversión, que ya, bueno, a priori son los tradicionales para estructurar un presupuesto base, los años de ejecución a priori entre el 21 y el 23 y como veis, bueno, pues realmente la parte de presupuesto era relativamente sencilla, ¿no? Una vez que ya hemos contextualizado, ¿no? Estos famosos PERTES que realmente bueno, pues van a ser pocos, van a ser clave y donde bueno, pues valoraremos el componente de participación de los distintos agentes una vez que se abre este registro y donde ya hemos visto que la parte de PERTES industrial ya se ha definido o parece que hay predefinido un presupuesto de unos 1.500 millones en 3 años con APROS entre 6 y 9 PERTES a aprobar. Bueno, pues ahora creo que es importante hablar de cómo acceder a los fondos, ¿no? Como creo que ha dicho Luis y ha comentado, bueno, pues va a haber mecanismos tradicionales y otros mecanismos nuevos, ¿no? Entonces yo aquí divido como en 4 bloques para situarnos. Va a haber la canalización de estos fondos, va a venir como fondos complementarios a presupuestos operativos con los que ya cuentan distintos ministerios y distintos organismos intermedios. Entonces, bueno, pues aquí acudiremos o se abrirán convocatorias de ayuda que ya son conocidas, que contarán en algún caso con estos fondos complementarios que hagan que el presupuesto con el que cuenten este año y venideros pues sea mayor, se engrose. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos a CEDETI. CEDETI APROS va a contar con unos 400 millones de euros adicionales de estos fondos que parece que, bueno, pues va a perseguir gastarlos en el ámbito de las iniciativas del proyecto Cervera, pueden pensar gastarlo en las temáticas de emisiones, en temáticas de CPI dirigida a los ejes medioambientales u otros ejes estratégicos, seguramente parte de ellos, como sabéis, al plan estratégico de automoción y del espacio, ¿no? el aeronáutico. Tenemos un red.es que obviamente contará con una partida complementaria, sacará convocatorias
con mayor presupuesto y seguramente con ciertos guiños o matices a las actuaciones del plan de recuperación en el ámbito de transformación digital. Tenemos Unidae, que entendemos que va a tener un papel protagonista en estos años con mayores dotaciones presupuestarias en este eje, sobre todo de eficiencia energética y de, bueno, pues de este tránsito, de esta transición verde. Tenemos una ENISA que también intuimos que va a tener un papel clave en todo lo que tenga el tejido de pymes, en todo ese enfoque, ¿no?, de ese scale-up y de nuevos posibles pool de nuevos mecanismos de financiación. Luego vamos a tener otros mecanismos de ayuda gestionados y convocados directamente por las comunidades autónomas, que creo que es importante en este marco de los programas operativos de las comunidades, ya sea a través de la dotación de este REACT-EU o ya sea a través de las transferencias que finalmente la dotación del MRR, del acuerdo que se llega a nivel de la cogestión del mecanismo de recuperación. Luego, un tercer bloque será a través de licitaciones al uso, que obviamente se verán flexibilizadas en sus procesos por este Real Decreto. Convenios, bueno, pues obviamente también se da lugar. La compra pública innovadora con su dualidad, compra pública precomercial y de tecnología innovadora, intuimos que va a ser también clave como mecanismo de cooperación público-privada estos próximos años. Y luego, bueno, pues tenemos un bloque de otros que será, bueno, pues nuevos instrumentos que aún están por definir, como esas asociaciones, esa participación del Estado en estos proyectos PERTE, esos mecanismos de copartición que se deriven seguramente, bueno, pues de estos PERTEs que abrirán convocatoria previsiblemente para el último cuatrimestre del año. Como digo, y creo que aquí es importante incidir que no todo el Next Generation son los PERTEs, no todo hacia donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos no solamente son los PERTEs. Yo creo que los PERTEs van a ser, bueno, pues como he visto, participaciones que van a ser tractoradas por grandes compañías, que sí, seguramente cuando se abran, esperemos, abra el registro, tendremos posibilidad de valorar la participación de los distintos agentes de ecosistema. Eso va a significar universidades, centros de investigación, va a significar empresas medianas, empresas pequeñas, pero que no, tenemos otros 3 bloques de trabajo que no pueden ser eclipsados simplemente por la figura de estos PERTEs. ¿Dónde estamos? Aquí me ha gustado, o sea, he querido situarnos, ¿no?, un poco en lo que preveo que son las 3 etapas que se van a dar, ¿no? La primera etapa ha sido un poco la etapa de conceptualización, o sea, se aprueba en Next Generation, se habla de una asignación para España y nos ponemos todos a definir, ¿no?, a decir conceptualmente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí, bueno, pues hay un análisis importante, un DAFO, ¿no?, que se hace regional y un DAFO país de debilidades y de capacidades, primero regionalmente con estas llamadas de interés por parte de los distintos gobiernos regionales a su sector productivo y a su ecosistema del conocimiento, ¿no?, donde se pone en marcha y les pide iniciativas, planteamiento de proyectos en torno a esos ejes, a esos flagships que la Comisión Europea ha definido y a esos bloques de trabajo, esos bloques de actuaciones que el Plan Nacional recogía. Se hacen análisis de capacidades, fortalezas y debilidades para plantear, bueno, pues una estrategia regional y una estrategia país. En esto, bueno, pues las empresas tienen que empezar, si no han empezado ya, a definir su plan de inversión, donde realmente qué quieren de hoy a 3 años, de hoy a 4 años, qué quiero ser de mayor, qué quiero plantearme como un plan de inversión como compañía que encaje con mi esquema de estrategia. ¿Cuáles van a ser en los próximos 3-4 años las actuaciones core de la compañía? Aquello en que voy a basar mi estrategia de crecimiento. ¿Qué áreas de interés voy a tener? Me voy a focalizar y sobre todo con qué aliados ya del entorno tendría que estar hablando para plantearlos como próximos a esta estrategia de crecimiento. Yo preveo aquí una segunda fase que puede que se haya iniciado, o sea que preveo que se pueda estar ya entre el mes de marzo haberse iniciado, y hablo de cerrarla en torno a mayo o junio, cuando se prevea se abren las convocatorias, que es un diseño, ya se ha conceptualizado, pasa a diseñar, a estructurar, a llevarlo a papel y posicionarnos.
en este entorno tenemos que ser observadores y tenemos que ser bastante críticos con la información que nos llega. Yo creo que aquí hay mucho ruido de fondo y creo que ahora mismo toca minimizar quizás el ruido de fondo y centrarnos más en nosotros mismos, en nuestras capacidades y debilidades y cómo vamos a fortalecer nuestras capacidades y con estos fondos poder ayudar a minimizar esas debilidades, hacerlas más pequeñitas. Entonces, aquí tenemos que analizar la información a nivel de la normativa que está saliendo, el Real Decreto, los reales decretos de las distintas comunidades autónomas, el avance en las actuaciones del plan. Aquí os he traído el avance en las actuaciones de industria, como hemos visto, de la palanca 5, donde ya se están definiendo actuaciones concretas de inversión y de reformas que son antesala a los posibles mecanismos de ayuda. Es importante, esas MDI nos van dando, nos perfilan un poquito hacia dónde van, qué tipología de proyectos están buscando, de qué naturaleza, como las MDs de economía circular, de eficiencia energética, ya nos dan pautas de qué tipología de propuestas persiguen. Aquí, por ejemplo, y aquí es importante eso, observar y filtrar la información. Interactuar con el ecosistema, es muy importante ya tener aliados estratégicos para plantear proyectos consorciados. Aquí va a haber proyectos que individualmente pueda acometer por mí mismo, porque son proyectos con TRLs muy próximos al mercado, son más de inversión que realmente de conocimiento, de actuaciones de posicionamiento más a largo, pero tiene que haber otros proyectos core que tienen que ser realmente proyectos con TRLs más bajos, donde esté pensando en posicionarme con otros aliados en tecnologías o en nichos de aquí a 3 o 4 años. Y empezar a estructurar la base de estos proyectos, empezar a darles cara y ojos y a tener una estructura de partida. Para, en la siguiente fase, apertura de estas ventanillas nacionales que previsiblemente se prevén a partir de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2020, del 23, o sea, tengamos en cuenta que realmente no es una carrera de intensidad de corto plazo, esto es un maratón. O sea, realmente yo preveo que en el 2021 no haya la intensidad de las ayudas en las primeras convocatorias no sea la máxima. Preveo que entre el 21 y el 23 pues las convocatorias se les dote de mayor presupuesto. Yo creo que este año se está diseñando, conceptualizando más la estructura de estos mecanismos. Saldrán convocatorias dotándoles de presupuesto, pero que no pensemos que aquí se termina todo. Entonces, planteemos una estrategia a 3 años vista. Seleccionamos las convocatorias que realmente mejor encajen, no encajemos el proyecto para la convocatoria, sino que nuestro proyecto realmente encaje esa convocatoria y esa convocatoria nos dé una mayor gasolina para poder ir más rápido con estas actuaciones y con estos proyectos de inversión que preveemos, comenzar a elaborar las propuestas y creo que es importante también hacer un análisis clave en cuanto a las intensidades de las ayudas, los criterios de valoración que van a tener, qué KPIs nos van a exigir a nivel de seguimiento y sobre todo los criterios de justificación para valorar si todo este camino y este proceso lo vamos a ir cumpliendo. En cuanto a la asignación de fondos, yo creo que aquí para mí hay 5 aspectos clave, ¿no? En las vías que tenemos que seguir a los fondos, pues obviamente van a depender de la naturaleza del proyecto. Si voy a ir a un proyecto de cooperación individual, pues aquí tengo que ver esa estrategia de más a largo plazo en esos proyectos colaborativos, donde me mueva en TRLs más bajos, pero me quiera posicionar con otros agentes en tecnologías claves de los próximos años. Y aquellos que son más individuales, más TRLs próximos a mercados, más míos, más propios, con más contenido de inversión, con más contenido de mejora en procesos, donde pueda ir más en solitario. Aquí obviamente me va a condicionar la intensidad de las ayudas los TRLs, si me muevo en TRLs pues más de componentes de desarrollo o más TRLs de una innovación en proceso muy tocante ya mercado. El componente de inversión productiva, pues obviamente también es importante tenerlo en cuenta. Aquí es importante que no existe una limitación sectorial, sí se habla de sectores estratégicos, donde va a haber seguramente estrategias más a medida, pero cualquier sector puede ser beneficiario, cualquier empresa, más allá de las actuaciones a financiar, pues obviamente que respondan a esas prioridades de la Comisión Europea y las que se recogen en el Plan Nacional. O sea, existen unas pautas claras de por dónde se van, pues se pretenden fomentar esas inversiones tractoras en esos ejes verdes, en esos ejes de digitalización, pues hacia ahí tenemos que focalizar nuestros proyectos, en ese incrementar nuestras capacidades, ser más robustos, tener mayores capacidades productivas para ser más fuertes a posibles vaivenes futuros, ¿no? Es importantísimo conceptualizar bien la naturaleza de las distintas actuaciones, diferenciar en un proyecto de inversión qué contiene, si contiene actuaciones
medioambientales, eficiencia energética, renovables, porque cada una de estas actuaciones dentro de esta inversión global va a tener distintas intensidades de ayuda y, por lo tanto, es importante para la hora de también de analizarnos los recursos propios que van a exigir esta tipología de proyectos. Y aquí recordar con las intensidades de las ayudas que de momento el marco en el que nos estamos moviendo es muy importante. Aquí no pensemos que va a haber intensidades del 100% o del 80% de las ayudas per se, sino que nos movemos en el marco europeo de ayudas de Estado y de reglamento de secciones por categorías. Y de momento no ha habido la Comisión Europea no ha levantado la mano diciendo que hay una modificación o que va a flexibilizar estos marcos comunitarios. Sí se intuye que, bueno, pues en el marco de estos PERT, de estos proyectos estratégicos país, que como digo van a funcionar muy en línea a los PICE, a estos proyectos de interés común europeo, pues sí se planteen que pueda haber cierta flexibilidad a la tipología o al tipo de mecanismos que se vaya a plantear. Y aparte estos PERTES, aparte de la aprobado por el Consejo de Ministros, tienen que ser, la Comisión Europea tiene que darles el visto bueno previo, ¿no? Entonces, quiero señalar que es importante que a día de hoy no hay una modificación de flexibilización de las intensidades máximas, con lo cual nos tenemos que ir a las intensidades máximas que recoge, como digo, las ayudas de Estado y el reglamento de exención por categorías. Luego aquí es importante incidir en el efecto incentivador, que seguramente muchos de vosotros o me están haciendo estas preguntas en otras ponencias, es ¿cuándo me van a subvencionar mi proyecto de inversión? ¿Desde el momento que lo presento el mes de mayo, junio, o puedo retrotraer inversiones iniciadas? Aquí, como sabéis, hace aproximadamente 3 meses se aprueba el reglamento del MRR, como decimos, un poco las reglas del juego a nivel de contexto europeo, y en este MRR, en este reglamento, sí se contempla explícitamente la posibilidad de proponer a los Estados miembros pueden proponer actuaciones de inversión y reformas a partir, creo que pone el 20 de febrero del 2020. Pero estas son las reglas del juego con el país. Aquí cada convocatoria, en la parte de comunidad autónoma, en la parte de administración central, por parte de cada ministerio, establecerá las reglas que ellos puedan determinar, ¿vale? ¿Cómo prepararnos? Como hemos dicho, ahora mismo teníamos en una fase de diseño y posicionamiento, ¿no? La parte de conceptualización ya entendemos que ha pasado y ahora ya tenemos que aterrizar a un plano escrito, a un plano de estructuración, nuestros proyectos de inversión y proyectos de actuaciones más concretas. Nosotros funcionamos, creo que es muy visual la figura de un árbol, ¿no? Nuestra metodología de trabajo en Incotec es enfocarlo a ese trabajo de enfoque árbol, comenzando con una configuración de ese tronco, cómo de robusto soy, haciendo un análisis de debilidades y fortalezas en mi compañía, de cómo tengo el tronco. Realmente esta crisis sanitaria ha podido dañar ese tronco, ha podido hacer agujeros, ha podido hacer que de alguna forma surjan debilidades, pues tenemos que reforzar el tronco, ¿no? Entonces, este plan de inversión con esta posible gasolina extra, lo que tiene que venir es a hacer el tronco más robusto, a que en una futura crisis climática, en una futura crisis comercial, en otros futuros retos que nos vamos a encontrar o desafíos, seamos más robustos. Pero eso sí, tienen que ser inversiones realistas, realizables y maduras. O sea, esto no sirve, bueno, realmente tengo la inversión de 1,5 millones, pero como voy a contar con ayuda extra, me voy a 3 millones. Creo que es importante que nos situemos con los pies en la tierra y que valoremos que sean inversiones realistas, maduras y que las realizaría sí o sí, pero que esto nos va a permitir ir más rápido o incluir actuaciones un poquito más ambiciosas. Obviamente tengo que contemplar de una forma clave los ejes de digitalización y transición ecológica en estas inversiones. Posteriormente, una vez que ya tengo esta definición del tronco, de este plan de inversión estratégico CORE, ya empezaré a configurar esas ramas, ¿no? Empezaré con las ramas más gorditas, aquellos proyectos más estratégicos, para luego pues, ir a ramas más secundarias y poder estar preparados con un esquema base de partida de proyectos para esas convocatorias que se prevén puedan empezar a salir a partir de mayo-junio. Como digo, las MDI nos están dando mucha información de qué tipo de actuaciones persiguen. Eso nos puede dar encaje para empezar a configurar esas propuestas de proyectos. Yo considero clave el entorno colaborativo. Creo que estamos en tiempo de alianzas y de colaboración y de sinergias. Sí va a haber proyectos individuales que, bueno, per se, bueno, pues van a ser más intuitivos de la propia compañía, pero la clave va a estar en proyectos colaborativos, que entendamos cómo van
actuar nuestro ecosistema, que hablemos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros centros tecnológicos, con nuestros clústeres, con nuestras asociaciones para poder sumarnos a iniciativas colaborativas. Por parte de Incoté, bueno, pues estamos a vuestra disponibilidad total. Elisa, como ha presentado Luis, es nuestra delegada en Andalucía y quedamos a vuestra disponibilidad a nivel de apoyaros en este camino. Desde el mes de agosto estamos siguiendo muy de cerca todo el proceso, trabajando y analizando todos los documentos de la Comisión Europea desde el inicio, los flashes que definía, los documentos, papers de trabajo con las recomendaciones de las hojas de ruta que ha ido marcando, los distintos documentos desde el 19 al 20 de las distintas recomendaciones del Consejo Europeo, los distintos planes estratégicos país y sectoriales. Estamos ayudando a distintas empresas desde el pasado mes de septiembre en definir este tronco, esas estrategias de inversión que encajen o que vayan en línea con esas estrategias del Plan Nacional. Como digo, hemos estado muy presentes al inicio del proceso, no solamente de una forma interesada, sino de forma desinteresada, siendo un actor muy proactivo y colaborando de forma muy activa en distintos foros de trabajo en entornos tanto públicos como privados, con clúster, con distintas asociaciones empresariales, plataformas tecnológicas, reuniones de trabajo con distintos ministerios, organismos intermedios, gobiernos autonómicos. Deciros también que Incotec es miembro fundador de AFIDE desde hace 9 años. AFIDE, la Asociación Española de Fomento a la Financiación de la I+D, y estamos siendo interlocutor habitual en distintos marcos de trabajo con distintos órganos ministeriales, sobre todo en los últimos meses, y estamos siendo muy proactivos con esa labor de comunicación que creemos que está en nuestro deber, ¿no? Comunicar o transmitir de una forma muy objetiva y coherente la información de la cual somos conocedores al entorno, como el día de hoy. El estado en el que nos encontramos a nivel de proceso, simplemente recordaros que ya pues tenemos aprobado el marco plurianual financiero que nos dio una seguridad en el mes de diciembre para la consecución de estos fondos. Se cuenta ya con el reglamento del Next Generation, del Fondo Next Generation, y recientemente la aprobación hace 2 o 3 semanas del reglamento del mecanismo de recuperación por parte del Consejo. Actualmente este reglamento está pasando el proceso de aprobación en los distintos trámites parlamentarios en cada Estado miembro. Esperemos que no se demore mucho, que esto no vaya más allá del mes de marzo. Como dijimos, se presentó de forma informal, más para tener una retroalimentación con la Comisión el pasado octubre, nuestro Plan Nacional, y actualmente el Gobierno prevé presentarlo según comunica en distintos foros y medios de comunicación a finales de marzo-abril. Sabéis, como ha dicho Luis, el deadline es finales de abril para presentar los distintos planes nacionales de recuperación. El Gobierno está en un proceso y sigue en un proceso de escucha al entorno y ahora debe estar en un proceso de reflexión y definir ya los procesos de trabajo, sobre todo los procesos importantes de cogobernanza con los distintos gobiernos regionales, para trasladar ya un documento definitivo donde parece que ya se cuenta con 170 actuaciones de inversión y reforma, muy similares a las que os he puesto de ejemplo en el eje de industria de la política 5, son muy similares, van a ser así, cada una de ellas va a tener una ficha donde se va a desarrollar los retos que persigue, los objetivos, los beneficiarios, los indicadores, porque es muy importante que la Comisión Europea, como sabéis, va a ser muy exhaustiva con indicadores de seguimiento semestrales y anuales de cómo van los procesos, estos planes de actuación y reformas. Incluso puede, en un momento dado, abortar el decir ya no doy más dinero o me tenéis que devolver el dinero si vemos que no se cumple, ¿no? La respuesta de la Comisión a la aprobación de los planes nacionales desde el finales de abril, que es el deadline para la presentación, se prevé que sea de 2 meses por parte de la Comisión y 4 semanas adicionales, un mes adicional para la ratificación por parte del Consejo, y se prevé la firma del acuerdo, previsiblemente esperamos que sea entre junio y julio, para conseguir ya el anticipo de lo que sería el primer desembolso, donde nos permite la Comisión, en el reglamento se establece un anticipo de hasta el 13% de esta cantidad, de estas transferencias de capital, de estos hasta 70.000 millones de euros. Sin más, yo aquí sí me gustaría, como moraleja, ¿no? Y como ya guiño personal propio, pues para mí aquí hay unas claves del éxito versus riesgos que son muy importantes. Creo que la primera es que las administraciones públicas deben de haber previsto ya, y si no ya con carácter de urgencia,
la necesidad de recursos. Estamos en un momento, o sea, la magnitud de la gestión de los recursos es algo excepcional, o sea, yo creo que no llegamos a percibir lo que puede suponer a nivel de magnitud de gestión, y yo creo que aquí es importante que se cuente por parte de las administraciones con recursos cualificados, profesionales en estos ámbitos y con recursos, ya no que estén cualificados, sino que se cuenten con los recursos. Aquí yo creo que es importante el rol de las oficinas técnicas y creo que es importante que se cuente con una hibridación de oficinas técnicas que cuenten con profesionales externos del ámbito privado, del ámbito de consultoras, de conocimiento, que puedan reforzar estos equipos. Creo que es básico la coordinación entre los distintos niveles de las administraciones. Hemos visto que más del 58% se tiene que asignar, se va a gestionar y se tiene que justificar seguir por parte de los gobiernos regionales. Por lo tanto, aquí es básico la cogobernanza y estos que ya se empiezan a definir convenios de trabajo para contratar incluso proyectos conjuntos entre gobiernos regionales y gobierno central. Crucial la coherencia entre los distintos ministerios para que no se dupliquen objetivos, no se dupliquen propuestas, sino que haya una sinergia, una complementariedad en los objetivos perseguidos en propuestas conjuntas también. Creo que aquí es importantísimo, como decía, España se prevé que capte el 20% de la totalidad de los fondos. Vamos a ser el number one a nivel de captación. Yo creo que vamos a estar en la punta de mira del resto de los países miembros. Por lo tanto, yo creo que nuestros políticos deben hacer un esfuerzo para que haya un consenso político básico de unidad de cara a dar una sensación de fortaleza y de robustez ante el entorno europeo y el entorno internacional. Creo que es básico, he dicho que es momento de alianzas, es momento de sinergias, creo que es exigido y se impliquen todos los actores. El plan de recuperación no es el plan de recuperación de los grupos políticos, es un plan de recuperación de los ciudadanos, de los distintos actores, de las empresas, de las futuras generaciones. Debemos de pensar a largo plazo, no a 3, ni 4, ni 5 años, sino qué mundo, qué país queremos dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, y creo que tenemos que pensar en ese largo plazo y todos debemos de exigir participar. Autoridades públicas, empresas, agrupaciones, entidades sociales, instituciones científicas, educativas, porque tenemos que reconstruir entre todos. Creo que toca ya establecer unas reglas de juego claras y transparentes. Ya tiene que existir procedimientos claros donde todos tengamos, bueno, pues sepamos un escenario más o menos cierto de actuación. Como digo, muy en línea con esta pensar en futuro, pensar en transformarnos realmente. Las inversiones deben ser transformadoras, que aceleren esa transformación de la economía del mañana, evitar ese cortoplacismo que quizás nos penaliza siempre, no volver a caer a los errores del pasado de estar pagando infraestructuras o obras innecesarias, porque al final quienes van a pagar van a ser generaciones que no tienen culpa ninguna. Y yo creo que aquí... Creo que más o menos me he ceñido al tiempo, en los 50 minutos, una hora. Muchas gracias, Noelia. Pues ya damos paso después de tu magnífica intervención. Sí, un 50 minutos, pero está bastante claro paso por paso cómo se está desarrollando todas las actuaciones en torno a estos fondos de recuperación, Fondo Europeo para la Recuperación. Yo antes de empezar a trasladarte preguntas que se están trasladando tanto por el chat como por el canal de preguntas y respuestas que tiene la plataforma, hacer dos comentarios. Ya Elisa lo ha comentado en el chat. La presentación que ha utilizado Noelia está disponible para todo aquel que quiera pedírselo a través del correo electrónico de Elisa, y os ponéis en contacto con ellos y ellos facilitarán la presentación. Y de todas formas, este seminario está siendo grabado y el próximo día estará colgado en la página web de CEA. En cualquier caso, si no encontráis el correo de Elisa, también nos lo podéis pedir a info@cea, que ya se lo haremos llegar nosotros a Elisa Collantes, la solicitud de la presentación. Ya por ir entrando en materia, en las preguntas que nos han estado llegando, y también por ir empezando, yo te voy a hacer una primera pregunta en torno a las manifestaciones de interés y que se han realizado. Tú has comentado que PERTES habrá un par de ellos cada año, unos cuantos. Los ministerios han lanzado del orden de 15 manifestaciones de interés, desde 5 ministerios distintos.
igual se siguen lanzando algunas más. ¿Qué podemos esperar de esta? ¿Qué nos da qué información nos trasladan los ministerios con estas manifestaciones de interés? ¿Cómo las podemos interpretar? Entiendo que no una manifestación de interés no es un PERTE en potencia, sino que serán otras cosas. Pero a ver, aquí hay que diferenciar, yo creo, las MDs que han ido focalizadas a perseguir proyectos tractores, que concretamente fue la de hidrógeno verde del Ministerio de Transición Ecológica y, como sabéis, la de los PERTEs industriales. Entonces, bueno, pues aquí sí perseguían pues, los criterios de las reglas del juego, pues sabéis que eran relativamente en el PERTE industrial por encima de 40 millones de euros, que fuesen, que mínimamente incorporasen 5 agentes con el conocimiento y el 40% de pymes, mínimamente 2 comunidades autónomas, que fuesen en sectores estratégicos como más de muy importante. O sea, por ejemplo, el PERTE industrial ya focalizaba claramente lo que buscaba era qué tipología de proyectos globales en ámbitos estratégicos, de sectores estratégicos podían tener, ¿no? Que el ecosistema se movilizase. Algunos ya eran conocidos porque, como digo, esto no es algo nuevo. Como sabéis, y muchos de los que estáis seguramente han colaborado en distintas plataformas tecnológicas, llevamos años, y no 1 ni 2, sino 4, trabajando en proyectos estratégicos sectoriales, ¿no? Pues, yo he trabajado muy activamente en la plataforma Sernauto, en Ametic, en distintos proyectos estratégicos que, bueno, pues que ahora hemos replanteado y hemos planteado como PERTEs, ¿no? Aquí lo que el gobierno perseguía era pues canalizar estos planteamientos, ¿no? Para perfilar esos posibles PERTEs industriales que, como Raúl en las distintas jornadas y en las distintas charlas que se están teniendo, pues ya incide que van a ser pocos, que no pensemos pues que va a haber 20 PERTEs al año. Por eso digo que es que los PERTEs no son el objetivo último de todas las empresas. Va a haber pues 2, 3 PERTEs, digo, en industria al año. A nivel del PERTE que se perseguía o de la iniciativa de la DMI de proyectos tractores de hidrógeno verde, pues intuimos que habrá como mucho un PERTE de hidrógeno verde que incorpore distintos agentes, ¿no? Entonces, contextualizar que un lado son los que persiguen grandes proyectos tractores, como es el caso de hidrógeno verde o la de PERTEs industriales, y otros son las MDIs, o por ejemplo también la de conectividad 5G, pues también entiendo que persiga un PERTE, la que sacó el Ministerio de Digitalización hace, bueno, pues creo que se cerraba hace 3 o 4 semanas. En el resto de MDIs, pues como veis, los criterios, como he puesto en el ejemplo de economía circular, la eficiencia energética, la de energías renovables, no se persigue buscar grandes proyectos tractores, lo que se persiguen son iniciativas. De hecho, no se exigían que proyectos fueran colaborativos, sino contarme qué vais a hacer, qué propuestas tenéis en estos ámbitos de actuación, porque quiero saber hacia dónde dirigirme, ¿no? Si diseño más mecanismos dirigidos a simbiosis industrial o a reciclabilidad, o sea, por dónde se mueve el ecosistema para dar mayor intensidad en una actuación u otra, ¿no? Perfilar convocatorias que respondan un poco más a lo que el ecosistema va a pintar en esas propuestas, ¿no? Entonces yo creo que las MDI sí nos pueden dar un poco el pulso, sobre todo estas últimas que están saliendo, y en el eje verde de por dónde pueden ir los proyectos, qué tipo de actuaciones se están persiguiendo por parte del Ministerio, ¿vale? Y algo importante, y lo he señalado y lo pongo siempre en mayúsculas, las MDIs ni dan ni quitan derechos. O sea, algo que ha recalcado la Comisión Europea, y así debe ser, es la transparencia absoluta en las convocatorias. Esto es como los que trabajáis en compra pública o habéis planteado algún proyecto de compra pública, estas MDs son muy parecidas a las llamadas al mercado, ¿no? Por parte de la Administración para coger el pulso y definir luego los pliegos pues más a medida de lo que realmente el ecosistema demanda. Pues un poco el paralelismo es este. Lo que el gobierno está tomando el pulso es al ecosistema de cara a definir los distintos mecanismos y las distintas convocatorias de ayuda para que respondan un poco al ecosistema puede responder. ¿Vale? Muy bien. Una pregunta concreta. Voy a ir trasladando las preguntas que nos han ido llegando. Algunas cuestiones te las voy a volver a plantear, aunque lo hayas tocado en la intervención, porque la han ido poniendo en los chats desde el inicio de tu intervención. Una primera pregunta es, has hablado que las ventanillas lo más probable no se abran hasta finales de este semestre, pero por otro lado se habla que se recojan inversiones desde casi hace un año. Ahí preguntan si habrá ese famoso efecto incentivador de las ayudas europeas o si se pueden poner en marcha ya
inversiones que se acojan a estos incentivos cuando se abra la ventanilla. ¿Qué información tienes al respecto? Sí, yo creo que lo he tocado en una de las diapositivas porque es una pregunta que me hacen en todos los webinars y también clientes con los que estamos colaborando, pues es la pregunta del millón, ¿no? Vemos que las convocatorias se van retrasando, ¿no? Y que ya el 2021 estamos casi en marzo y yo mi inversión empieza en febrero, no la voy a, o empieza en enero, yo no voy a retrasar la inversión para... Entonces, a ver, aquí lo que quiero ser muy objetiva y muy clara. Yo me atengo a que en el mecanismo, el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, como sabéis, es el fondo, ¿no? El core del fondo de recuperación, lo que supone más del 90% de estos fondos, que van a ser aproximadamente esos 60.000 millones de euros en transferencia que venga a España. Ya hay un reglamento aprobado por la Comisión donde explícitamente recoge este reglamento que se podrán acoger actuaciones de inversión y reforma. Creo que hablaba del 20 de febrero del 2020. Esto lo dice el reglamento. Estas son las reglas del juego a nivel europeo. ¿Esto significa que en todas las convocatorias puedo acogerme inversiones desde marzo de 2020? No, porque las reglas del juego luego en nuestra casa lo van a definir las convocatorias regionales, lo va a definir las convocatorias de distintos ministerios, la licitación X. Entonces, en este punto lo que quiero incidir es que la comisión es permisiva al respecto y es flexible, pero que obviamente da potestad a cada Estado miembro para que define las reglas del juego. Puede haber convocatorias que contemplen a lo mejor inversiones desde marzo, otras desde enero del 2021 y otras que te digan que tienes que cumplir el efecto incentivador. Entonces, aquí contextualizar que una cosa es lo que va a permitir la comisión y otra cosa es lo que cada Estado miembro y cada convocatoria defina. Muy bien. Respecto a las líneas de pilar de la innovación que trasladan todas las iniciativas que está planteando Bruselas, preguntan específicamente sobre el grado de madurez de la innovación que contemplen estos proyectos. En concreto, si se está hablando, también lo has comentado, de TRLs altos, bajos y qué consecuencias tiene dentro del proyecto que se presente. A ver, el TRL lo que va a determinar van a ser las intensidades máximas de la ayuda. Como sabéis, pues en el marco europeo, pues un TRL si tengo más componente de inversión aplicada, pues pueden estar entre el 50 y el 80%, depende si soy una gran empresa, pyme, si soy una pequeña, que si hago una innovación en proceso donde sabemos que bueno, pues estamos en TRLs más próximos entre el 15 y el 30-35% en función de la tipología de la naturaleza de mi inversión. Entonces, aquí lo que es importante, cada convocatoria también definirá las reglas de juego a nivel de qué intensidad de innovación o de I+D va a exigir. Sí es importante que no se van a premiar puras inversiones productivas o puras inversiones en procesos, que tiene que haber un componente mínimo de innovación en proceso, de innovación tecnológica, o sea, siempre tiene que haber un componente de disrupción, de innovación, ¿vale? De incorporación de estas tecnologías que me hagan avanzar en este proceso productivo. O sea, lo que quiero dejar claro es que la comisión, este plan, estos fondos no están destinados puramente a sustitución de equipamiento, ¿vale? Sino que va más allá. De hecho, se persiguen, como veis, proyectos de inversión que de alguna forma sean que tractoren al ecosistema, que me hagan ser más fuerte porque me voy a capacitar digitalmente, porque voy a abordar también esa exigencia de procesos circulares. Entonces aquí, bueno, pues el marco, las intensidades, los TRLs, lo que nos van a definir es que cuente con mayor intensidad o menor intensidad. Otra pregunta es en relación a los proyectos en consorcio, que has comentado que es la posibilidad de presentarse, y dado que es un fondo europeo que se traslada a los distintos Estados miembros, que después los distintos Estados miembros la gestión es descentralizada y la comunidad autónoma, ya has comentado, pues gestionarán más de la mitad de estos fondos. La pregunta es, ¿el proyecto en consorcio se debe plantear en el ámbito regional, estatal, incluso con aliados internacionales de otros países? A ver, yo el detalle de las convocatorias, yo a día de hoy no lo tengo, ni yo creo que ni nadie, ni el propio gobierno tiene ahora el deadline de la estructura de las convocatorias, ni los gobiernos regionales. Lo que quiero dejar claro es que realmente lo que persiguen la Comisión Europea y estos fondos son proyectos colaborativos. Realmente lo que se persiguen son proyectos tractores, un proyecto tractor, un proyecto de impactos, se dará ese impacto si
se incorporan a distintos agentes que ramifiquen o que de alguna forma extrapolen ese impacto. Entonces, no van a ir solamente de proyectos colaborativos, se plantean también proyectos más individuales. Lo que quiero que pensemos un poco es en grande, en que por una parte tendré inversiones con TRLs más próximos al mercado, que per se lo voy a realizar conmigo mismo, o un proyecto de transformación digital a mi proceso, que habrá iniciativas dirigidas a ellos, seguramente con menos intensidad y hibridando componentes subvención a fondo perdido con préstamos reembolsables, y que habrá otra tipología de proyectos, más proyectos tractores, más como con ese concepto de cooperación, donde bueno, pues se incorporarán agentes públicos y privados en el marco de iniciativas colaborativas, en el marco de una iniciativa de ayuda pública, en el marco de una compra pública o en el marco de un proceso de licitación colaborativo. Entonces, lo que quiero que pensemos es que una gran parte de estos fondos se van a destinar a iniciativas colaborativas y que en ese punto tenemos que escuchar a nuestro entorno. Como empresa tenemos que escuchar a nuestro ecosistema para valorar qué iniciativa o qué sinergias puedo tener con mi proveedor, con mi cliente, con mi universidad, con mi clúster, con mi municipio, para poder bueno, pues llegar más lejos y llegar a proyectos de mayor envergadura. ¿Cómo van a salir las convocatorias de consorcios? Pues habéis visto en la parte de actuaciones de inversión y reformas de industria, pues hablaba concretamente de proyectos tractores en ciertos sectores estratégicos que valoraremos, intuye que pueden ser proyectos colaborativos. También se hablaban de proyectos tractores en economía circular. O sea, intuimos que se van a dar mayor peso o que se van a querer de alguna forma fomentar la colaboración y los proyectos colaborativos. A la hora de cómo la empresa se prepara de cara a estas ayudas, de cómo focalizar los esfuerzos desde el ámbito empresarial, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro tejido es sobre todo micropyme. Hay una pregunta en concreto que es una empresa pequeña, una empresa que no llega a 10 empleados de un sector a lo mejor no puntero tecnológicamente, un sector tradicional o lo que es la base de nuestra estructura, como el turismo, el comercio. ¿Cómo se prepara? ¿Qué puede hacer de cara a estos fondos? A ver, yo creo que la realidad del juego, me da igual que sea gran, mediana que pequeña. Para mí, esencialmente, es dónde quieres estar dentro de 4 años, qué quieres ser de mayor. Primero, lo que tienes que reflexionar es, en este año, o este año que hemos pasado, cómo te ha afectado a nivel de tu core, de tu planteamiento de negocio esta crisis. Ese planteamiento, como empresa, lo tienes que estar haciendo con o sin fondos. O sea, es un planteamiento que todas las empresas nos estamos haciendo desde prácticamente el mes de abril ahora. ¿Cómo de fuerte soy y qué debilidades tengo y cuál es y si tengo que remodelar mi modelo de negocio y mi enfoque, ¿no? Entonces, ese planteamiento se está haciendo en las compañías per se. Que con estos fondos, pues realmente lo que tengo que hacer en ese análisis DAFO de debilidades y fortalezas, valorar que va a venir o prevemos que venga una gasolina para este coche que nos permita ir más rápido. En vez de ir pues, pasito a paso, que me llevaría X años llegar a objetivos, bueno, pues poder ir un poquito más rápido y ser un poco más ambicioso. Entonces, para mí lo primero es esa reflexión de ese análisis de debilidades y fortalezas y cómo de tocado me ha dejado esta crisis y cómo estoy replanteando mi modelo de negocio y mi enfoque. Tengo que hacer una proyección a 2 o 3 años de dónde quiero estar y cuáles van a ser mis líneas de actuación, mi core a nivel de actuación. Creo que es importante, sobre todo en el caso de las microempresas, que cuenten con aliados o con partners. O sea, en este sentido, creo que todavía, para mí, creo que es más importante el que se refuercen con el ecosistema. O sea, realmente, el que valoren si tienen algún cliente, algún proveedor o algún enlace con una mediana o una gran empresa que pueda tractorar de ellos en una iniciativa, el que se acerquen a un clúster tecnológico para ver qué posibles... O sea, yo creo que todavía más en el caso de las microempresas es importante que se alíen o que hagan esa simbiosis con el entorno para que puedan acompañarles en ese proceso, sean un poco más respaldadas en ese proceso y puedan abordar proyectos de mayor envergadura que per se no podrían realizar. A ver, aquí se prevé que NISA saque convocatorias más interesantes, sobre todo para ese escalar, para ese ganar tamaño, y que, bueno, pues que entiendo que una microempresa también tendría que estar mirando quizás a un organismo como el NISA para ver qué iniciativas pueda sacar. Otra pregunta es sobre el plan España Puede.
En concreto preguntan sobre, que yo conozca el Plan España Puede, lo tiene colgado Moncloa. No sé si habrá una oficina técnica de proyectos a nivel nacional que lo recoja todo en el futuro o no lo habrá. De momento no existe. Existe la página de Moncloa donde está colgado eso y algún documento más. Preguntan expresamente sobre la evaluación. O sea, ha hablado de los indicadores de realización, de impacto, la eficacia, como los momentos de evaluación del propio plan. No existe ahora mismo indicadores. Perdonad que sea a veces tan directa, pero es que realmente el proceso no está escrito. Existe un Real Decreto que todavía ni existe proyecto de ley que regule ese Real Decreto. Como sabéis, existe un Real Decreto legislativo. Estamos a la espera de los proyectos de ley que de alguna forma recogen el detalle de ese Real Decreto legislativo, y una gran incógnita, y aparte, bueno, pues que todos estamos a la expectativa, es de esos criterios, por ejemplo, de esos criterios selectivos para los PERTEs, bueno, cómo se van a seleccionar y qué criterios van a tener. O qué ponderación van a tener las distintas actuaciones, qué criterio de prelación van a tener unas actuaciones frente a otras. No existe o no es público. Hay algunas preguntas que sé que no vas a saber contestar, de todas formas te la planteo de la siguiente manera, vinculada con, no sé, tu colaboración en otros territorios y conocimiento de tus reuniones por toda España. Primero, saber si toda esta información desde el Estado se va a centralizar, se va a tener una única ventanilla de información al menos o no, y sobre todo el papel o la gobernanza, cómo se está diseñando, qué es lo que puede saber, qué es lo que casi nadie sabe todavía, el papel de las comunidades. Más de la mitad se va a gestionar, pero todavía no se sabe qué papel realmente van a tener. Eso es otro de los grandes, yo le he dicho, para mí es clave la cogobernanza y los procedimientos transparentes y los convenios para poder plantear proyectos conjuntos y colaborativos que se van a dar. En el tema de la cogobernanza, tengo la información, es la que creo que todos sabéis. Reunió la primera comisión interministerial, hará creo que 3 consejos de ministros, hace 3 martes. Se constituye ese comité de expertos técnicos que es público, podéis acceder a él, son 20 expertos del mundo, son funcionarios de carrera, son de distintos ministerios y secretarías. Creo que todos somos conscientes, y ahí están los números, de que más del 56% de los fondos tienen que ser gestionados de forma regional y por parte también de las ciudades, de los distintos, o sea, de los gobiernos regionales y de las ciudades autónomas. Y a día de hoy, el proceso desde mi punto de vista y lo que conozco de interlocución con distintos gobiernos regionales, el proceso de trabajo no está claro con los gobiernos regionales. Sabes que sí existe un reparto real y objetivo de lo que es el REACT-EU, que todos, bueno, pues que Hacienda ya incluso sacó una nota de prensa y que es público, ¿no? La distribución de lo que es el REACT-EU, de los 10.000 millones de euros, 8.000 para el 2020 y 2.000 para el 2021. Como os he dicho, esa es una información pública. La consejería a nivel de Andalucía, si no recuerdo mal, estabais en 1.800 y pico millones de euros la asignación. Esto supone aproximadamente pues, una participación de un 18% de los fondos, y se prevé que dentro de lo que es el MRR, por vuestro componente de PIB, el ámbito de desempleo, etcétera, pues que, por ejemplo, la Comunidad Andaluza tendría que estar en una captación de un 30 y pico por ciento de los fondos. Todavía no se ha cerrado la negociación con el MRR, y eso, bueno, vosotros lo sabéis como CEA, ¿no? El cómo se va a procedimentar el proceso de cogobernanza y cogestión, a día de hoy no es conocido, o al menos no es público, y creo que las comunidades autónomas, o el feeling que tenemos es que no lo perciben y no está del todo, no está cerrado. En relación con esto, el Plan España Puede estar pendiente de presentación en Bruselas, definitivo, que tiene todavía casi un mes, ¿no?, para presentarlo. No sabemos. El objetivo es no agotar, o así lo han transmitido en distintos foros, y esto lo ha transmitido Manuel de la Rocha en distintos foros, que sabéis que es el responsable de la Oficina Económica de Moncloa y el que está de alguna forma liderando esto y centralizándolo. Su objetivo no es agotar el deadline a 31 de abril, sino en la última comparecencia que hubo en unos desayunos de trabajo del Confidencial hace
creo que 3 semanas, se hablaba que el gobierno quería presentarlo a finales de este mes de marzo. También es público y se comunica, y así nos lo han informado por distintos medios, que ya se cuentan con un detalle bastante exhaustivo de 170 actuaciones. Como habéis visto, yo he traído un ejemplo, creo que son las 30 y pico que incorpora industria, no sé si suman 35 o 37 actuaciones, que son las que he traído de los bloques del eje de la palanca 5. Pues como estas suman hasta 170. ¿Vale? Y el objetivo es ese, no agotar el plazo y adelantarnos. A ver, según parece, España, según parece y según la Comisión Europea ha hecho público en algún documento, España no va mal, en el sentido de que, bueno, pues vamos adelantados. Parece que es uno de los países que va adelantado en cuanto a la preparación y a la interlocución y argumentación con la Comisión Europea, porque durante todo el proceso, desde octubre, ha habido un diálogo constructivo que mínimamente parece que ha habido una conversación semanal a nivel de, bueno, pues ir retroalimentando los ejes, y nos han puesto también puntos sobre las IES en ciertos aspectos de reforma, como sabéis, que es el tema de las pensiones o el tema del empleo, ¿no? Que ha habido ciertos condicionantes que son sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo decir, que parece que no se va a agotar el día en la final, que quiere avanzarse para avanzar el proceso de evaluación y el proceso, obviamente, de desembolso, de la llegada de los fondos, de ese anticipo de hasta el 13%. En relación con el plan, la pregunta, aparte, bueno, con gobernanza también está el papel de las administraciones locales, que no parece, Correcto, sí, no sí. se define muy bien qué papel van a jugar, si solo gestión, si solo para proyectos públicos o cómo van a intervenir aquí. Hay una pregunta que se traslada, pero también realizada con el proceso de aprobación del Plan España Puede. La comisión dictaminará sobre el plan, no sé si modificándolo o aprobándolo o no, pero ¿hay previsto que tenga que ser después ratificado para poner todo en marcha cuando vuelva la contestación? ¿Conoces algo del proceso de ratificación? Porque es un plan que presenta el gobierno. No sé si después se habla de, como en otras cuestiones, de ratificaciones parlamentarias o solo del gobierno. Yo creo, y habéis visto la polémica que se ha generado en los distintos grupos parlamentarios. Yo estuve en la comparecencia la semana pasada, creo que fue la comparecencia en el Congreso, comparecía el Pedro Duque para hablar del plan, y los restantes grupos parlamentarios, bueno, pues realmente pedían mayor participación y, bueno, pues sabéis un poco, no voy a entrar en generar polémica, pero sabéis lo que ha dado lugar por distintos grupos en lo que ha sido la poca aportación o la poca participación que han podido tener, ¿no? Yo aquí es una opinión. Yo creo que una vez que el plan esté aprobado por parte de la Comisión, yo dudo que se exija una ratificación por parte del Parlamento. O sea, en cómo se ha llevado todo durante el proceso. Tenemos que ser conscientes de cómo ha ido el proceso. ¿Creemos que después de que tengamos el sí de la Comisión Europea vamos a generar un debate interno? Yo creo que no. El tema de los fondos, en realidad, los proyectos son nacionales. Aquí hay una pregunta que es, ¿el acceso al fondo se puede hacer? En realidad la pregunta es más directa. ¿Se puede acceder a fondos de otros Estados miembros? Entiendo que estará vinculado a tu establecimiento. A tu establecimiento, sí, donde seas persona física del Estado miembro. Lo que sí es importante, y esto lo hemos visto en grupos multinacionales, esto quizás es interesante que lo tengamos en cuenta. Obviamente España, como hemos dicho, estamos en el top one de receptor de fondos. El 20% de esos 750 millones de euros van a para España. Lo que sí estoy percibiendo por parte de clientes de multinacionales es que en algún caso están reorientando inversiones a España, dado que va a ser uno de los países con mayor capacidad de absorción de estos fondos para tractorar inversiones que a lo mejor en otro caso y sin estos fondos se hubiesen hecho en otro país. ¿Vale? Entonces, bueno, este punto creo que es interesante también para que veamos que los fondos pueden ser también una palanca para captar inversiones productivas de largo recorrido o fortalecer centros de I+D de multinacionales en nuestro país para definir actuaciones que de otro modo se podrían estar haciendo en Polonia, en Chequia, en India, pues que ahora mismo con estos fondos podemos ser, bueno, pues mucho más atractivos para la captación de inversiones productivas en los centros de producción en España.
Otra pregunta muy concreta, y ya vamos terminando, que estamos ya fuera de plazo, es la vinculación con la Agenda 2030, los ODS Sí, la he visto, buena pregunta. A ver, el objetivo, como decía, de la filosofía de los PERTES, porque como he dicho, no surge de la varita mágica de la chistera de Moncloa en este momento, surge de una filosofía y de una tendencia, bueno, pues está Matsukato, con el concepto de emisiones país, la Comisión Europea que la ha hecho suya, con el concepto también de este trabajo en misiones, y como sabemos, todo el concepto de misión o retos misiones tiene que perseguir y tiene que estar muy trazado, muy enlazado con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si veis en la filosofía de la definición de este plan de recuperación, el eje verde es un eje vertebral, igual que el eje de igualdad y el de cohesión territorial. Si vamos a los ODS, pues vemos todos los ODS que están vinculados con la gestión de la transición verde, con la igualdad de género y con la cohesión social y territorial justa, ¿no? Entonces creo que la filosofía de este plan de transformación por parte de la Comisión Europea, y así lo tenemos que entender por parte de nuestro gobierno en este Plan Nacional de Recuperación, tiene que ser responder a esos dos ODS que tienen que ser un poco, como hemos visto, bueno, pues un poco la base, ¿no? La base o los retos últimos que tenemos que perseguir, y sobre todo el impacto final en la sociedad, en el ciudadano, que es lo que se persigue con estos grandes proyectos misión, que bueno, pues son la antesala de estos proyectos estratégicos países y este plan de recuperación. Y ya por terminar, por no abusar del tiempo de todos, el siguiente hito, entendemos, es la presentación del borrador final del Plan España Puede. Has hablado de 170 actuaciones que preguntan si se conoce o puedes conocer, si vendrán muy definidas o simplemente... A ver, ahí yo por eso trataba de traeros un ejemplo claro, ¿no? Que era un ejemplo de los que más os podían situar, que era industria. Ahora mismo el único ministerio que ha hecho público sus actuaciones de emisiones y reformas es el Ministerio de Industria. Y os las he traído en la palanca 5. Habéis visto los cajetines de las Is y de las Rs, las actuaciones de reforma y de inversión, que como digo, es así el nivel de detalle que exige la Comisión por cada uno de estos bloques o cajetines que teníamos como I1 o las Rs de reforma. Hay que desarrollar todo una ficha de cada una de las actuaciones, y estos van a ser, cada una de las actuaciones es la antesala pues, de la modificación de una norma o de la modificación, como hemos dicho, del tema del fondo de reindustrialización, de bueno, pues un mecanismo de financiación como palanca que tractore a los procesos de industrialización de las empresas desde un punto de vista financiero. Bueno, pues estos son unos ejemplos, las 30 y pico, 37, 38 actuaciones de reforma y de inversión del eje 5, de la palanca 5. Como estas, todos los ministerios tienen que estar trabajando en detallar a este nivel las distintas actuaciones que incorporan las distintas políticas palanca. Y estos llegarían hasta las aproximadamente 170 actuaciones, que es lo que parece que así ha manifestado en ciertas comparecencias Manuel de la Rocha, incorpora ese plan nacional actualmente. Pues yo simplemente darte las gracias, Noelia, y a ti, a Elisa, por colaborar nuevamente con CEA en explicar estos fondos. Seguiremos informando, estaremos pendientes, entiendo, de los hitos que se presente el plan, que se abren las ventanillas a partir de mayo, y sobre todo que se clarifique la gobernanza y el papel que se guarda desde la administración regional y local en la gestión de estos fondos, y emplazaros a todos para seguir al tanto de toda la información respecto a estos fondos y también a los fondos estructurales que también se articularán también próximamente. Y simplemente, pues, si quieres decir algo para despedir, Noelia, pues... Sí, yo simplemente una moraleja, ya sabes que me gusta concluir con que quede como un mensaje claro, ¿no? Yo creo que para mí el mensaje claro es que esto no es una carrera de intensidad, de velocidad, sino de fondo, que tenemos que reservarnos, que nos quedan todavía 4 o 5 años más. Estamos hablando de un proceso que es del 21 al 26, más intensivo del 21 al 23 o primer semestre del 24. Creo que es importante que bajemos el ruido del transistor, el ruido de fondo del ecosistema, de los medios de comunicación. Creo que es un bombardeo constante, ¿no? Y que nos centremos, focalicemos en qué quiero hacer en los próximos 4 años como compañía, cómo quiero ser más robusta, más resistente, y cómo voy a poder abordar ese proceso de circularidad y de digitalización con un extra de gasolina.
Lo que no tengo es que hacer un proyecto a medida de las convocatorias, sino un proyecto en el cual se apoye en alguna convocatoria o en varias. Y sobre todo, importantísimo, escuchemos a nuestro ecosistema. Tengamos aliados empresariales, tengamos aliados en agentes del conocimiento, porque realmente vamos a poder generar proyectos con mayor ambición y poder posicionarnos dentro de 3 años en nichos o en ámbitos de tecnología que per se por mí mismo no voy a poder tenerlos. Y yo creo que sobre todo eso, y para mí ya la moraleja quizás como madre, ¿no? Como todas las madres, padres, yo creo que tenemos que pensar en grande. Yo hace nada escribí un artículo que es el Estado tiene que pensar en grande y tiene que pensar en las futuras generaciones. O sea, por favor, que no nos dejemos llevar por el cortoplacismo, por inversiones que nos eclipsen a 3 o 4 años y los muy rimbombantes, sino que de verdad esas inversiones van a transformar nuestro tejido productivo y vamos a dejar un mejor país a nuestros hijos y nuestros nietos, o vamos a dejarles una deuda que no van a poder pagar, ¿no? Y creo que con esta moraleja, bueno, pues ánimo, el proyecto está ahí, yo creo que vamos a conseguirlo entre todos. Desde Incotec, tanto Elisa como yo estamos a vuestra disponibilidad y la CEA obviamente como punto de referencia y de apoyo. Y esperemos que en este mes y medio, pues el proceso, como necesitamos todos de cogobernanza y de gestión, esté más claro porque lo necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noelia, y a Elisa también. Recordaros que el webinar estará disponible próximamente en la web y que si necesitáis la presentación que ha realizado Noelia, pues se la podéis pedir a Elisa Collante a su correo. Si no lo tenéis, pues nos lo pedís en CEA que os lo daremos. Y tenéis un cuestionario de valoración del webinar que os agradezco que lo contestéis para seguir mejorando. Ya, muchas gracias a todos y damos por concluido este seminario. Gracias. Muchas gracias también.